Estás escuchando un mensaje de la iglesia La Viña Franklin. Los invitamos todos los domingos a nuestro servicio en la 308 Jordan Road, Franklin, Tennessee. Los esperamos. Bueno, hoy es Día de las Madres y yo quiero pues extender estas felicitaciones a las madres que están acá, a las que son madres naturales y a las que son madres espirituales y a las que son madres también futuras madres, si se quiere decir. ¿Cómo? Mothers to be. Esto es unas felicitaciones para la mujer. Feliz día para ustedes. Amén. Tenemos una sorpresa para ustedes, así que estén allí quietecitas porque las vamos a sorprender. A todas. A todas. Bueno, un día como hoy es importante hablar acerca de la mujer, ¿no? Yo creo que es importante recordar que a través de las Escrituras la mujer jugó un papel fundamental en el desarrollo de la historia del pueblo de Dios, desde el principio hasta el final. La mujer ha jugado un rol muy importante y no solo eso, pero ha sido copartícipe también con el hombre y con Dios de lo que es la historia en sí de Jesucristo. La mujer fue usada en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y hoy en día sigue siendo usada para marcar una diferencia en la sociedad, para marcar una diferencia en la familia, para marcar una diferencia en la comunidad donde se rodea, para marcar una diferencia en la iglesia, para marcar una diferencia en el país donde esté. Yo creo que la mujer tiene un llamado de Dios en su vida, aunque muchas veces ustedes se preguntarán ¿cuál será mi llamado? ¿Cuál será mi propósito? Yo quiero que ustedes sepan que ustedes están jugando un rol muy, muy importante en la historia de sus vidas y en la historia de la vida de muchas personas. Y yo sé que a la luz de esta predicación, yo sé que cada una de ustedes o cada uno de nosotros, porque lo voy a poner de esta manera, se va a identificar de alguna manera, porque creo firmemente que la Biblia es simplemente un espejo de nosotros. Y yo creo que a diferencia de otros libros, es el único libro que tú puedes empezar leyéndolo y terminar leyéndote a ti. Es el único libro también que cuando lo lees su autor está siempre presente. Es el único libro que tú puedes leer una porción, aprender una cosa y leerla nuevamente una semana después y aprender algo completamente distinto. Puedes leerlo un año después y aprender algo completamente nuevo. La Biblia, según la misma palabra, valga la redundancia, dice que son palabras que son espíritu y son vida. Es decir, la Biblia o la palabra de Dios está viva. Y dice la Biblia también, valga la redundancia, que es útil para enseñar, para instruir, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre, la mujer o el creyente de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. De manera que en la Biblia están todos los consejos, están todas las instrucciones, está toda la dirección que todo ser humano necesita para tener una vida llena de éxito. Si los gobiernos de nuestros países y de nuestras naciones buscaran la Biblia como referencia para la estructura de sus proyectos de gobierno, yo creo que nosotros tendríamos grandes hombres haciendo grandes cosas para sus pueblos. La Biblia es un libro que tiene poder. No por ser un libro simplemente, porque la Biblia solamente por ser un libro es un libro como otro. Pero lo que se le agrega a la Biblia cuando se lee, cuando tú cuando crees, cuando tienes fe, agregas ese pequeño ingrediente de fe a la palabra de Dios, es entonces allí donde la palabra de Dios se hace viva, se hace eficaz.
Yo he escuchado personas que me dicen que han leído la Biblia, he discutido incluso con ellos, que han leído la palabra de Dios y están completamente desviados, no creen en Dios, conocen la Biblia como conocimiento para poder refutar a los mismos cristianos con su propia palabra. Y esa palabra que es vida para unos, para otros no tiene ningún efecto. ¿Por qué? Porque no está el factor fe. De manera que la Biblia no es para discutirse, sino para creerse. Y vamos a ir aprendiendo acerca de la historia. Vamos a irnos al libro de Génesis. Comencemos, abra su Biblia allí. Y vamos a ir pasando y vamos a nombrar algunas personalidades, algunas mujeres que Dios usó y que marcaron la diferencia a través de la historia. Que yo sé que van a servir como prototipos, como modelos para nosotros hoy, para aprender algo de ello y también para aplicarlo en nuestras vidas. Comencemos por la primer mujer. Hablemos de Eva. En el libro de Génesis 3:20 dice que Adán llamó el nombre de su mujer Eva por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes. Eva fue el punto y final de la creación. Lo último que Dios creó fue a la mujer. Dios creó toda la creación. Dios creó todo lo que estaba en la creación, lo que la creación conforma. Luego creó al hombre. Y después que el hombre ya se estaba paseando y estaba ejerciendo su propósito en la tierra, Dios se da cuenta que el hombre necesitaba una ayuda. Que el hombre no podía estar solo y le dijo, le haré a una mujer. Y ese fue el punto final de la creación de Dios. Desde entonces, los hombres se han multiplicado y hemos llenado toda la tierra. Pero qué papel tan importante y qué manera de explicar a Eva. Muchas veces a mí me da tristeza porque a Eva la relacionamos con el fracaso. A Eva la relacionamos como que la mujer que metió la pata. Muchas veces en las iglesias y en el mundo se relaciona a Eva como la mujer que dañó toda la humanidad y la historia del hombre. Que si no hubiese sido por Eva, entonces nosotros no estuviéramos como estamos. Y muchas veces se usa a Eva como ejemplo de fracaso, como un ejemplo de algo negativo, de algo que simplemente es lo opuesto a lo que puede ser éxito, a lo que puede ser de bien. Pero déjame tomar ese pequeño concepto y tornarlo de una manera diferente, porque dice la Biblia que a pesar de que Eva sí se equivocó, que a pesar de que Eva sí metió la pata, Eva es el ejemplo de que Dios da segundas oportunidades. Porque dice la Biblia que Eva se le dio una promesa y se le dijo que a través de su simiente Dios iba a restaurar lo que ella había dañado. Dios le dio una segunda oportunidad y ella pensando en esa oportunidad, ella comenzó a creerle a Dios que a través de su simiente, de su semilla o de su simiente vendría la redención de sus faltas y de sus pecados. Es por eso que usted ve más adelante a Caín, Abel ofreciendo sacrificios a Dios. Usted dirá, no, Eva pecó y se perdieron, ellos se perdieron y listo. Pero ¿quién les enseñó a Caín y Abel a traer sacrificios a Dios? Sino sus padres. Porque a pesar de que ellos fallaron, ellos se arrepintieron y ellos trataron de, en sus propias fuerzas, recobrar lo que habían perdido. Luego Caín y Abel sucede lo que sucede y la Biblia dice que Eva continuó creyendo. Cuando Caín mata a Abel, Eva perdió a sus dos hijos. Porque aunque Abel fue el que murió, dice la Biblia que Caín fue marcado y fue echado fuera también. Eva perdió a sus dos hijos. Pero aún así, Eva sigue siendo un ejemplo de fe y de perseverancia. Y dijo, y conoció a su esposo nuevamente y tuvo otro hijo. Y dijo, porque el Señor me lo ha reemplazado ahora por Abel. Y lo llamó a ese hijo como Enoc. Y dice la Biblia que después de él, todos los hombres comenzaron a clamar al nombre del Señor. Y es desde ese linaje, a partir de ese linaje, que nosotros vemos y contamos las 42 generaciones hasta llegar a Jesús.
De manera que Eva no es un símbolo de fracaso. Eva es un símbolo de perseverancia. Aleluya. Por ejemplo, Sara. Es importante recalcar que aunque la Biblia dice Dios es el Dios de Isaac, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿verdad? Eso es lo que la Biblia dice, ¿no? Pero también Dios es el Dios de Sara, de Rebeca y de Raquel. Porque ellas estuvieron y jugaron un papel importante en la vida de fe de sus hombres, de sus esposos. Y vamos a pasar a través de esas escrituras. Sara, por ejemplo, fue la esposa de Abraham y la madre de Isaac. Según el libro de Génesis, su nombre original era Sarai, pero Dios le cambió su nombre a Sara. Y antes de concederle el milagro de darle un hijo a sus 90 años. A sus 90 años. Sara era un nombre para mujeres distinguidas y Sarai significaba princesa, de manera que Dios la distinguió. Dios hizo una distinción con Sara y la bendijo. Y aun cuando era anciana y cuando era estéril, deseando que se cumpliese la voluntad de Dios, ella también se equivocó. Porque cuando vio que la promesa no venía y que el tiempo seguía pasando, ella dijo, ¿cómo entonces va a venir esa promesa, ese hijo que el Señor me dio? Voy a tomar a mi sierva, a mi esclava, y se la voy a dar a mi esposo para que mi esposo tenga un hijo con ella. Y yo seré la que haga el parto para que el niño parezca que es mío. Y eso es un reflejo de las personas que están esperando en Dios, pero en la impaciencia o la falta de paciencia se hace presente y tratamos de fabricar una promesa que Dios todavía no ha dado. De abrir puertas que todavía Dios no ha abierto. Pero no es solamente señal de fracaso, porque si bien se equivocó, después dice la Biblia y el relato que al final la promesa se cumplió. Y Sara en su vejez dice que concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Isaac. Y en Isaac se cumplió la promesa y Dios confirmó su promesa con Isaac. De manera que Sara, a pesar de su error, Dios le dio una segunda oportunidad para reivindicarse. No solo eso, pero a pesar de su error, es la única mujer que la Biblia graba en sus escritos que Dios le habló personalmente. Dice la Biblia que Dios le hablaba directamente a Sara y Abraham admiraba sus dones y inteligencia y la escuchaba pacientemente cuando ella impartía consejos a su marido. ¿Cuántos maridos hay aquí que escuchan a sus esposas? Que escuchan sus consejos, que reconocen que hay sabiduría en ellas, que reconocen que en ella hay algo que nosotros no tenemos, es por eso que está con nosotros. Denle un aplauso fuerte si eso usted lo cree. Sabes que el otro día yo estaba meditando y el Señor me estaba ministrando acerca de la gran importancia que tiene la mujer en la vida nuestra, o en la vida de los hombres. ¿Y sabes qué fue lo que me dijo el Señor? Dígame, ¿qué fue, pastor? Que el mismo nombre que se le da a la mujer en el Antiguo Testamento es el mismo nombre que se le da al Espíritu Santo en el Nuevo. La ayuda idónea. De manera que cuando usted mire a su esposa, si la tiene, usted debe mirarla a ella como un simbolismo, una representación física y tangible del Espíritu Santo en su vida. Santo. Santo Dios, eso está muy bueno. Entonces, para los hombres que en momentos menosprecian a sus mujeres y tienen planes y la mujer dice, mi amor,
yo creo que eso no es un buen plan. Ya me vas a dañar los planes, cónchale. Yo voy a hacer. Por eso es que no me gusta decirte nada, porque tú siempre vienes y me cambias todos los planes. Mejor pensemos nuevamente y retrocedamos el cassette. Y ahora veamos a esa mujer que muchas veces representa ese estorbo a nuestros planes como la voz del Espíritu Santo. Agárralo. Ruth, por ejemplo, el libro de Ruth narra la historia de Elimelech, que era un hombre de Belén, de Judá, que se emigró con toda su familia a un país llamado Moab, que era un país, cabe la anotación, que era un país que estaba bajo idolatría. Ellos adoraban a otros dioses, era un país pagano. Pero ellos huyeron de Jerusalén, de Belén, porque había una hambruna, había una sequedad, había una, ¿cómo se dice? Una sequía. Había una sequía y por consiguiente ellos fueron huyendo, buscando lugares donde pudieran sobrevivir y llegaron a una tierra llamada Moab. Cuando llegaron a ese pueblo llamado Moab, su esposa Noemí y sus hijos Quilión y Mahlón, dice que llegaron toda la familia, comenzaron a trabajar y Elimelech murió en ese pueblo extranjero. Cuando muere, dice que sus dos hijos se casan con dos moabitas, que eran mujeres que no eran del linaje de Dios, del linaje del pueblo de Israel. Pero ustedes saben que la Biblia no simplemente narra historias por narrarlas. Hay algo detrás de las escrituras que nosotros debemos discernir, pero esto se discierne solamente con el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que años más tarde murieron también Quilión y Mahlón, que eran los hijos de Elimelech. Y Noemí dice que Dios se quedó sola con sus dos nueras. Y escuchó Noemí que Dios estaba bendiciendo a Belén y al pueblo de Israel nuevamente. Y decidió marcharse nuevamente a su tierra, a su país y a su parentela. Y en el momento que se marcha le dice a Ruth y le dice a Orfa, le dice, yo me voy a ir. Porque ustedes no se van a donde sus padres, a donde sus familias y vuelven a hacer sus vidas. Porque de acuerdo a la ley judía, que cuando el marido moría, la mujer era libre de poder casarse de nuevo. Entonces, dice la Biblia que las mujeres no querían dejar a Noemí marcharse hasta que una de ellas desistió y volvió a su casa. Pero Ruth, dice la Biblia, que dijo, no me pidas que te deje y que me vaya de tu lado, porque a donde quiera que vayas, yo iré. Y al Dios que tú sirvieres, a ese también serviré. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Y en ese momento estaba haciendo una declaración que hoy en día es la declaración que hace todo hombre o toda mujer cuando pasa al momento de la reconciliación o de la aceptación del mensaje del evangelio. Todos tenemos que llegar a un punto donde decimos, ya dejo mi pasado atrás, dejo mi gente, dejo mi costumbre, dejo mi parentela y dejo mis dioses a un lado. Y ahora tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Y dice la Biblia que años más tarde, ellas llegaron, se vino Ruth con Noemí, y debido a la pobreza con la que ellas venían ahora a Belén, tuvieron que ponerse a trabajar recogiendo trigos en un campo de un hombre llamado Boaz. Y este hombre llamado Boaz era uno de los de gran renombre. De hecho, dice la Biblia que era un familiar directo de la familia de Elimelech. Y según la ley judía, el familiar tenía que tener ahora y encargarse de las familias cuando no habían tenido un descendiente en la familia. Es decir, si murió el esposo y murieron los hijos y las mujeres quedaron desamparadas, el tío o el hermano tenía que encargarse ahora de esa familia como si fuera de él. Y cuando ve a Ruth y a Noemí, él las abrazó. Él las protegió, les brindó cariño, les brindó alimento, provisión, pero pasó algo más importante, él se enamoró de Ruth. Pero Ruth era una mujer que venía de un linaje pagano. Y según las escrituras,
Dios le mandó encarecidamente al pueblo de Israel que no se contaminaran con las mujeres de otro pueblo que fuese pagano. ¿Por qué sucede una excepción en este libro? ¿Qué sucede en este libro? Y es por eso que nosotros no podemos leer la Biblia por leerla, pero esta mujer Ruth, Dios la usó para marcar un precedente y una enseñanza que en el futuro se iba a hacer real y se iba a hacer vívida en el libro de los Hechos. Y es que Ruth representaba a los gentiles y Boaz representaba al pueblo de Dios. Y Boaz representaba la imagen de Jesucristo, porque él se convirtió en el redentor de Ruth y de su suegra. Y cuando las redime, las hace parte de su pueblo, se casa con Ruth y le da su nombre, la saca de su parentela, de su pueblo, de su pasado, y la hace como una de las miembros del pueblo de Israel. Y dice la Biblia que Ruth comienza y se acepta y tienen un hijo de su matrimonio que se llama Obed, quien después tuvo un hijo que se llamó Isaí, y ese Isaí tuvo otro hijo que se llamó David, el rey de Israel, y del cual viene el linaje del Mesías prometido. Aleluya. Esto está muy bueno. Y Dios estaba dando un claro mensaje de que algún día Él iba a hacer algo para redimir a los gentiles. Y sucedió en el libro de Hechos cuando envía a Pedro y le dice a Pedro, ve y no desistas de lo que te voy a mandar. Y Pedro ve una visión y ve que caían cochinos y comida inmunda que él como judío no podía comer. Y Dios le dice en la visión, yo quiero que mates y comas. Y Pedro le dice, Señor, yo jamás he comido cosa inmunda, no me pidas que haga eso porque no lo voy a hacer. Y Dios le dijo, ¿por qué llamas inmundo lo que yo he limpiado? ¿Por qué llamas impuro lo que yo he santificado? Ahora levántate y ve y predícale a la casa de un centurión, de un soldado romano, que es pagano, que es gentil, pero yo he decidido derramar mi espíritu, el mismo que derramé sobre ti, sobre este gentil. Y Pedro se convierte en esa transición de Ruth y Boaz, cuando viene la redención y la palabra y la bendición que cayó en los judíos, también cayó en los gentiles. Y el simbolismo que estaba en el Antiguo Testamento se hizo real en el Nuevo Testamento. Y los gentiles ahora, como tú y como yo, tenemos libre acceso al trono de la gracia, así como los judíos también. De manera que los dos hombres vinieron a ser uno. Y todo esto por la imagen, por el prototipo o por el ejemplo de una mujer llamada Ruth. ¿Qué hablar de Ana? Ana tenía una, si se quiere decir, coesposa, porque sabes que en el Antiguo Testamento se le permitía a los hombres tener infinidad de esposas por causa de multiplicación. Es necesario entender eso, porque la tierra necesitaba ser llenada y por eso Dios permitía ese tipo de uniones. Pero no ahora, así que no creas que puedes tener 4 y 5 y 8. Si casi no aguantas a una, ¿cómo será que tengas 2 o 3 o 4? Entonces Ana tenía otra esposa de su esposo Elcana, que se llamaba Penina, y Penina le echaba mucha, ¿cómo se dice en Venezuela? Se echaba mucha broma, le echaba mucha, le daba mucho relajo, le hacía la vida imposible. Porque había algo particular en la vida de Ana. Ana no podía tener hijos. Y Penina parecía que la medio tocaban y salían 3 muchachos. Era una mujer fértil. El hombre apenas la miraba y ya estaba embarazada. Pero mientras tanto Ana, que amaba a su esposo y que su esposo la amaba a ella por encima de Penina, estaba triste y mi bebé está mirándome y no deja de gritar y llamarme. ¡Ay, nena! Ah. Entonces Ana
Dice la Biblia que se cansó de la humillación. Se cansó de tratar de defenderse, se cansó de tratar de estar allí y pelear por sus derechos y tratar de defender su linaje y de defender su posición y de defender su nombre y de defender su matrimonio. Se cansó de estar peleando una batalla con su fuerza y se fue a los pies del Señor. Y dice la Biblia que se arrodilló a los pies en el templo y comenzó a clamar al Señor. Un ejemplo, una guianza, un modelo a seguir cuando tú estás tratando de pelear batallas que solamente se vencen espiritualmente con tus propias fuerzas. Y pasan los años y te ves luchando con el mismo gigante. Y el gigante no cae. Al contrario, a veces se hace más fuerte. Pero Ana tuvo suficiente y dijo: ya me cansé. Yo me voy a los pies del Señor. Y dice la Biblia que se postró a los pies del Señor y comenzó a llorar. Ella no vino a decirle: Señor, yo creo en las promesas, yo creo. Porque es muy bueno ser optimista. Es muy bueno ser siempre una persona que habla: yo estoy siempre en fe, yo sé que Dios me ama. Es bueno que tú siempre hables así, pero tiene que llegar el momento en que tú derramas tu corazón delante de tu Dios, porque Dios quiere gente genuina. Y no se trata nada de no hablar en fe, se trata de ser y de tener una relación real con un Dios que es real. Y sobre todo, que entiende todas nuestras debilidades. Y Ana viene y se postra delante de Dios y le dice de esta manera, le dice: Señor Todopoderoso, mira lo triste que estoy, Señor. Acuérdate de mí, no me olvides, por favor. Si me concedes un hijo, Señor. Agárramelo, Arturo. Si me concedes un hijo, Señor, le dijo, te lo entregaré a ti. Será encomendado a ti. Te lo voy a devolver, Señor. Hizo un pacto con Dios. ¿Y cuántos saben que Dios es un Dios de pactos? Dios es un Dios de pacto. Y lo que tú le ofreces a Dios, Él no lo olvida. Y tampoco te va a dejar sin recompensa. De manera que Dios escucha la oración y en ese entonces el profeta que estaba allí, llamado Elí, él se acerca y le dice a la mujer: mira cuántas sidras te has tomado, cuántos palitos de licor te has bebido, mujer, que estás aquí borracha. Y ella, llorando y postrada, dice: no, Señor, yo no estoy borracha, yo no estoy embriagada, sino que delante del Señor yo me he derramado completamente, porque le he hecho una petición al Señor. Y cuando el Señor me responda, yo voy a cumplir con mis votos a Dios. El Cana, que era su esposo, tuvo relaciones con ella. Y dice que el Señor se acordó de Ana y ella concibió. Y para esas fechas, al siguiente año, dio a luz a un hijo llamado nada más y nada menos que Samuel, el gran profeta de Dios. Porque las grandes profecías se cumplen cuando nosotros vamos y nos postramos y nos derramamos delante de Dios y reconocemos que Él tiene el principio y el final, el punto y aparte de nuestra historia. Y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Si Él te lo mostró, Él te lo va a hacer realidad. Si Él fue el que te lo dijo, Él es responsable para cumplir con sus palabras y con sus promesas. ¿Lo creen? Y así fue cuando el Cana tuvo a su hijo. Dice la Biblia que cuando ya él había sido destetado, cuando Ana tuvo su hijo y había sido destetado, dice que lo llevó y le dijo al profeta Elí, le dijo: yo soy aquella sierva que hace aproximadamente 1 año y 10 meses estuve aquí postrada pidiéndole al Señor que me respondiera. Y le pedí un hijo al Señor y el Señor me ha respondido mi petición. Y hoy vengo a entregárselo a Él de vuelta. Y no dejará el templo, sino que se lo dedicaré al Señor.
Y dice la Biblia que lo dejó y Samuel creció en la presencia de Dios, en el templo. Pero qué impresionante que cuando tú renuncias a algo que supuestamente si no lo tienes te mueres, resulta que Dios la bendijo y comenzó a tener hijos esa mujer. ¿Por qué? Porque Dios bendice cuando tú quitas de tu mano lo que no quieres que se vaya. Cuando tú dejas ir esas cosas, te quedas en perfecta posición para ser bendecido en abundancia. De manera que si estás agarrando algo y no lo quieres dejar ir, yo te estoy diciendo ahora que déjalo ir porque Dios te quiere dar algo mejor. Entonces, Ana entregó a su niño al sacerdote Elí y ese niño se convirtió en el gran profeta Samuel, sobre el cual se le dio el privilegio de ungir nada más y nada menos que al rey David. Aleluya. Dios cumple sus promesas. Pero ¿qué hablar? Que es bueno hablar de todas esas historias, pero vámonos al Nuevo Testamento. Vamos a hablar acerca de la profetisa Ana. Por ejemplo, Lucas en su evangelio cita y recoge el testimonio de los pocos testigos que consiguieron ver al Mesías en su vida de infancia. Y dice la Biblia que sus padres María y José, los ángeles, los pastores, los magos, Simeón y Ana, en el libro de Lucas 2, 36, 38, pero también estaba allí Ana, profetisa, hija de Famuel, dice de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y luego su marido murió y había sido viuda por 84 años. Dice que después ella no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones y Dios le había revelado que sus ojos verían al Mesías prometido. Y dice la Biblia que ella, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, hablaba del niño cuando todavía no había venido. Se convirtió en una profeta, a una persona que estaba Dios usando antes de Juan para abrir camino para el Señor. Una mujer. María Magdalena, por favor, María Magdalena dice que fue a la mujer de la cual Dios, Jesucristo expulsó 7 demonios. No estamos hablando de una angelita que tenía alas y que todo lo hacía bien. Estamos hablando de una mujer que venía de una vida de prostitución y una vida endemoníaca. Una mujer que venía poseída por demonios. 7 demonios, dice la Biblia, que Jesús expulsó de ella en una oportunidad. Y por gratitud, dice que ella se convirtió en una de sus seguidoras más fervientes y más fieles. Al punto que estuvo con Jesús hasta el final. Y no solo eso, pero se le dio el privilegio de ser la primera mujer que vio al Señor resucitado. Y fue la mujer la encargada de llevar el mensaje del evangelio por primera vez a los humanos. Fue nada más y nada menos que María Magdalena. ¿Qué hablar de la mujer samaritana, de la cual nosotros no conocemos el nombre, pero sabemos que era muy conocida en su ciudad, especialmente por su historial? Porque generalmente la gente conoce tu historial y así te define. La gente no tiene misericordia, la gente no cree que tú alguna vez vas a cambiar. La diferencia o el problema con la gente es que la gente muchas veces te conoce en el momento incorrecto y así te definen para siempre. Muchas veces ignoran que lo que hace a un guerrero, un fuerte guerrero, no es la ausencia de batallas, sino la abundancia de ellas. Yo tengo personas que me conocieron en un momento difícil en mi vida. Y hoy en día me ven y dudan de que yo sea quien soy hoy. Porque su concepto es que no, yo te conozco a ti, tipo, tú eras un loco. Tú eras un loco. No me vengas tú con palabras, ni hablarme bonito, ni nada. Yo sé quién eres tú.
No, tú no sabes quién soy yo. Y yo no me defino por lo que tú pienses o lo que tú digas. Mi identidad está en Cristo. Y si Él dijo, yo te perdono, te doy una oportunidad y ahora ve, eres mi siervo, mi discípulo, conquista. Yo te doy autoridad sobre demonios, sobre naciones. Te doy la unción del Espíritu Santo. Ahora ve y predica mi palabra. Entonces yo voy y predico la palabra de Dios y camino en esa nueva identidad de Jesús. Gracias, Arturo, yo la tengo acá, papá. Estoy todavía activo. Es que esto me emociona, hermanos. Yo me emociono hablar de lo que Dios hace en la vida de una persona cuando nosotros nos rendimos a sus propósitos, a su voluntad. Aleluya. Esta mujer samaritana, dice la Biblia que después de haber tenido un historial de 5 matrimonios fracasados, al punto que ya no creía en el matrimonio, y cuando agarró un tipo que medio le movía el piso y se puso a vivir con él porque dijo, yo no me voy a casar, y obtuvo la mentalidad que muchos hoy tienen en esta era, que simplemente dice, mira, vamos a vivir juntos, vamos a ver cómo nos va, y si de repente es esto que nosotros queremos, nos casamos. O peor aún, están aquellos que se van al altar, se casan y en su mente están diciendo, vamos a ver cómo nos va. Y si en 5 años pues la cosa está mal, pues cada quien agarra sus maletas, nos divorciamos y vamos entonces a ver qué hacemos. Porque los valores se han perdido. Porque ya nadie entiende lo que significa compromiso. La gente quiere un bonche y quiere una procesión, pero no quieren compromisos. Entonces, esta mujer era un ejemplo de ello, pero dice la Biblia que al encontrarse con Jesús tuvo una pequeña conversación y un encuentro con Jesús que le cambió la vida. Dice la Biblia que Jesús le dijo, si supieres del don de Dios y de quién es el que te dice, dame de beber, tú misma me pedirías y yo te daría de beber aguas de vida. Y la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua. En otras palabras, dijo, Señor, ya estoy cansada de mi pasado, de que me apunten, de que me identifiquen, de que me señalen. Estoy cansada de quién soy. Estoy cansada de mis debilidades, de mis patrones de vida, de mis patrones de conducta. Estoy cansada, Señor, de vivir esta vida miserable y sin fruto, sin propósito. Dame de esa agua de vida que puede saciar mi sed de cambio. Y dice la Biblia que nada más y nada menos esa mujer que era conocida por su historial negativo se convirtió en una evangelista. Y fue de regreso a ese mismo pueblo que la crucificaba con sus palabras a decirle, vengan y vean, he encontrado al Mesías prometido. Y hubo un avivamiento en toda esa nación por causa del encuentro de Dios y una mujer. Porque cuando Dios se encuentra con una mujer, va a comenzar un avivamiento. Cuando una mujer se encuentra con Jesús y se encuentra cara a cara con Él y se abre delante de Él y es convertida por sus palabras y toma de beber esas aguas de vida que Él provee, esa mujer se convierte en una mujer de cambios. En una mujer que va y no se queda con el mensaje, sino que va y le cuenta a su mamá, a su hermano, a su tío, a su esposo, a su vecino. Y empieza a compartir el evangelio y no se cansa. ¿Por qué? Porque allí ha habido un encuentro. ¿Qué hablar de las hermanas Marta y María, por ejemplo? Era una familia, eran hermanas de Lázaro, vivían en Betania y se habían convertido en tan cercanas de Jesús, tan amigas de Jesús, que era la única casa donde la Biblia graba que Jesús iba y los visitaba y reposaba con ellos, se quedaba a dormir con ellos. ¿Cuántos de ustedes tienen amigos de los cuales ustedes puedan decir, ese es mi amigo que yo puedo ir un fin de semana y yo me quedo en su casa y yo estoy tranquilo? Yo me siento como en casa. ¿Ustedes tienen acá personas así? Bueno, Jesús tenía una familia de todo el pueblo de Israel, de la cual Él iba
Y los consideraba no nada más sus discípulos, eran sus discípulos, pero también eran sus amigos. Y dice la Biblia que en ese momento Marta y María nos dieron un ejemplo muy claro de lo que significa hacer cosas para Dios y hacer cosas con Dios. Porque cuando estaban el Señor en la casa, dice que María estaba preocupada haciendo cosas para Él, preparando la cocina, preparando la sopita, preparando las arepas, preparando las tortillas, preparando la comida, los tacos y preparando todo eso para que el Señor tuviera lo que Él necesitaba. Mientras tanto, su hermana estaba postrada a sus pies, besando sus pies y adorándole. Y viene la hermana que estaba ocupada y le dice: Señor, pero no te ocupa, mira esa mujer que está puro ahí postrada a tus pies y no quiere ayudarme a trabajar para ti. Y Jesús le dice: María, Marta, gracias. Marta, ¿por qué estás tan ocupada y tan ajetreada? María ha escogido la mejor parte. Porque muchas veces nosotros pensamos que lo mejor es hacer cosas para Dios y estar ocupados en la obra. Cuando Dios a nosotros, fíjate, Dios no quiere lo que nosotros podamos hacer por Él. Dios nos quiere a nosotros. Dios no quiere tu sacrificio, Él quiere tu corazón. Dios no quiere las obras que tú puedas hacer por Él, aunque pueden ser muy beneficiosas. Dios te quiere a ti, porque Él sabe que si Él te tiene a ti, entonces lo que tú hagas va a nacer y va a salir de una relación estable e íntima con el Señor. Y qué peligroso es servir al Señor sin tener intimidad con el Señor. Qué peligroso es servir y tratar de hablar y defender y poder proclamar el evangelio de un Dios al cual nosotros no conocemos, con el cual nosotros no hablamos, al cual nosotros no escuchamos. No es difícil, es muy fácil. De hecho, en la Biblia se habla de muchas ocasiones donde habían hombres y mujeres que predicaban el evangelio y Dios no los juzgaba, porque Él decía: hagan lo que hagan, si el evangelio está siendo extendido, el que no es contra nosotros es por nosotros. Pero lo único es que ellos perdían la bendición y el privilegio de ser ungidos y de caminar con Dios mientras hacían el trabajo de Dios. Vemos los hombres estos que se acercaron y le dijeron, estaban sacando demonios en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús sal. En el nombre, y los demonios se apoderan de estos hombres y le dicen: ¿quiénes rayos son ustedes? Yo conozco a Mark. Yo conozco a Luis. Yo conozco a Yamel. Yo conozco a Tony. Pero ustedes, ¿quiénes son? En otras palabras, él dijo: yo conozco a Pedro, yo conozco a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes rayos son? Y dice que los demonios le brincaron encima y casi los devoran, hasta desnudos los dejaron. Porque nosotros no podemos servir a Dios en nuestras propias fuerzas. Porque en algún momento vamos a terminar expuestos, vamos a terminar en vergüenza, y nuestro fruto no va a ser provechoso. Amén. Y para cerrar, hablamos de una mujer que no se menciona mucho en la Biblia, una mujer llamada Lidia. Y la razón por la que estoy hablando de esta mujer, que aunque habían otras mujeres en el Nuevo Testamento, es por algo muy importante. Dice que ella tenía un corazón hospitalario. Facilitó la entrada del cristianismo en Europa, al acoger nada más y nada menos que al apóstol Pablo en su casa, para que hiciera de su casa el headquarter. ¿Cómo se dice headquarter? Su sede, para que fuese su casa la sede de donde Pablo se iba a mover a predicar el evangelio en toda Europa. Quizá ella no hizo nada grandioso,
en el momento en que la Biblia relata esto, pero el simple hecho de abrir las puertas al ungido del Señor, dice que le abrió las puertas a ella para también ser usada. Y Pablo relata que muchas veces se la llevaba a ella y a su esposo a los viajes misioneros, porque les confiaba el poder de palabra y la revelación que ellos habían adquirido con Pablo en sus casas. Dice que en Hechos 16:13 se narra la conversión de Lidia. Ella era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira y se convirtió y albergó a Pablo en su hogar. Y posteriormente, cuando Pablo salió de la cárcel en Lucas, en Hechos 16:40 también se habla de cómo ella estuvo allí siempre abriéndole camino al evangelio y tratando de ser no tropiezo, sino más bien alguien que agregaba al avance del evangelio en Europa. De la misma manera que la Biblia enaltece y exalta a las mujeres de la Biblia, yo quiero darme este tiempo para resaltar y también para resaltar y para bendecir y para mencionar las mujeres de nuestra historia. Las mujeres de la viña. Porque aunque tú estás aquí y tú dirás, pero ¿yo qué estoy haciendo? Yo no estoy haciendo un gran papel, yo quizás no estoy haciendo algo que marque una distinción, algo que quede en la historia. Yo quiero que tú veas esto desde un punto de vista muy diferente. Porque tú no estás aquí por accidente. Yo no creo en las coincidencias. Yo creo en las diosidencias, como alguien dice. Yo creo que Dios tiene un propósito con todo. Y hoy tú estás aquí y tú dirás, bueno, yo estoy aquí porque me invitaron y me ha gustado. Tú dirás aquí, estoy aquí porque, bueno, yo no tenía iglesia y entonces aquí encontré una casa, un lugar donde me siento como en familia. O tú quizás dirás, bueno, yo solamente pasé y vi la señal y me paré para ver qué era lo que pasaba ahí en esa viña. O quizás tu historia es que me conocías y te viniste cuando el Señor nos llamó a abrir la viña, como lo fue Luis e Eunice, que ellos se vinieron desde el principio, o como lo fue Karina y Mark, que estuvimos desde el principio. Y Dios, cualquier sea tu historia, te ha traído para marcar la historia de esta iglesia, de este llamado, de esta visión. Llegaste ahorita, llegaste hace 6 meses, hace 1 año, hace 2 años que estamos cumpliendo en este mes 2 años. Recuerdo que un 18 de mayo estábamos acá y solamente Luis y su familia y una hermana estaba aquí sentada nada más. Y Dios ha hecho muchas cosas y seguirá haciendo. Y la visión de nosotros se las digo hoy para que cuando suceda ustedes digan, yo me acuerdo cuando el pastor decía eso y no habían muchos. Pero Dios me mostró, anótenlo si quieren anotarlo. Pero Dios me mostró cuando nosotros tuvimos el primer servicio acá, yo estaba predicando y yo prediqué como si estuviese una multitud delante de mí. Dios me mostró que íbamos a tener múltiples servicios porque no iba a caber la gente en este lugar. Dios me mostró que iban a haber líneas de gente entrando a la iglesia y líneas de carro tratando de entrar a este edificio. Dios me mostró que de aquí van a nacer 10 familias pastorales para la ciudad de Tennessee, para el estado de Tennessee, para la región de Middle Tennessee. Dios me mostró que vamos a plantar 10 iglesias viñas en este lugar. Nosotros no queremos tener una mega iglesia acá. Yo prefiero tener 10 iglesias de 500, 1000 personas que una iglesia de 4000 y 5000. Porque el propósito de nosotros como cristianos es extender el reino de Dios. Y el reino de Dios se extiende llegando a los lugares donde podamos tener accesibilidad al reino de Dios, a la gente que vive en esos lugares. De manera que la visión es fresca y no va a tardar. Y el Señor la va a cumplir. Así que usted es lo que se llama, las personas que comienzan, ¿cómo se les llama? ¿Ah? Pioneros. Usted es pionero de lo que es una historia que está apenas comenzando.
Aleluya. Usted ve las megas iglesias esas que existen y usted dirá, wow, yo prefiero estar en una iglesia así. Y usted dirá, usted quiere llegar cuando ya todo se hizo, pero ustedes no saben por lo que pasaron esos hombres y esas mujeres de Dios. Ustedes escuchan sus historias y es impresionante cómo ellos empezaron en una casita con 2 personas creyendo y después de 15, 20 años tienen una iglesia de 30,000 personas. Y usted dirá, oh, yo quiero los 30,000, pero yo no quiero los 30 años de proceso. Y qué bonito es no llegar a algo que ya está terminado. Qué bonito y qué precioso es ser parte de la historia de eso. De poder ver el final y poder decir, Señor, gracias, que yo fui parte de ese comienzo. Que yo puse mi granito de arena, Señor. Que yo pude traer un amigo, yo pude traer una familia que hoy es un pastor, que hoy es un líder, que hoy dirige, que hoy hace esto. Así que el espacio se preparó y Dios hizo la obra. Pero qué bonito que nosotros en 10 años en esta iglesia podamos ver familias acá transformadas, tocadas y que puedan decir, yo le doy gracias al Señor porque un día Rosa a mí me trajo acá a la iglesia y me presentó al Señor. Yo le doy gracias al Señor porque un día Tony y Lesla, yo estaba perdido, estaba en una situación muy difícil y ellos me hablaron del Señor y me trajeron a la viña. Y hoy yo estoy aquí sirviendo al Señor. Qué bueno será que en 15 años tengamos pastores, grandes líderes, misioneros que digan, a mí me trajo Mark, a mí me invitó Luis, a mí me invitó Arturo, Noelia me evangelizó por primera vez. César me sacó 7 demonios. Y hoy, aleluya. Y hoy yo estoy sacando demonios a todo el mundo. Qué bonito que podamos ser la historia de alguien o parte de ella. De manera que Dios usó a las mujeres en todas las escrituras y hoy las sigue usando. Los invitamos todos los domingos a nuestro servicio en la 308 Jordan Road, Franklin, Tennessee. Los esperamos.